En el año 397, el Papa Dámaso mandó reunir todos los libros y así nació la Biblia. Esta es la frase que utilizan muchos sacerdotes católicos y apologetas católicos en su intento de hacer parecer que la Iglesia Católica fue quien hizo la Biblia. Pero hoy voy a demostrar con un libro de autores católicos y con una Biblia católica que eso es una mentira. Y para eso tengo aquí este libro que se llama La Biblia y sus transformaciones. Aquí vemos el autor y veamos aquí. Dice La Biblia y sus transformaciones, historia de las traducciones bíblicas y reflexiones hermenéuticas, y es de la editorial Verbo Divino. ¿Qué tiene de particular que sea de la editorial Verbo Divino? Bueno, es que esta Biblia, muy conocida, muy utilizada por los católicos, la Biblia de Latinoamérica, mejor conocida como latinoamericana, es de la editorial misma que vemos aquí. San Pablo, dice la librería San Pablo, y es editorial también Verbo Divino. O sea que este libro es de una editorial católica, o al menos donde varios católicos editan sus libros y otras literaturas, sea Biblias o libros como este. Bueno, entonces, sobre que Jerónimo en su Vulgata Latina hizo la Biblia, él reunió los libros, o sea que él inventó la Biblia de la Iglesia Católica, vamos a ver que no es cierto, y en palabras de los mismos autores católicos. Por ejemplo, vamos a leer un poco lo que dice aquí, y noten lo que dice. Más tarde apareció Jerónimo, es la página 55 de este libro, la Biblia y sus transformaciones. Bueno, dice, más tarde apareció Jerónimo, vivió en el ambiente de Roma, en donde las traducciones latinas eran más numerosas y diversas. Había muchas traducciones latinas. Bueno, dirán, eran traducciones del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a seguir leyendo, dice. Y en general dependían de los 70, es cierto, pero veamos más adelante, dice, el Papa Dámaso le pidió que interviniera y pusiera un poco de orden, dado que los textos que se manejaban eran bastante heterogéneos. Jerónimo comenzó a trabajar revisando el Nuevo Testamento. ¿Notan? Dice que Jerónimo comenzó a trabajar revisando el Nuevo Testamento. Entonces, sí existía el Nuevo Testamento antes de la Vulgata Latina de Jerónimo. Ahora vayamos a la página 63 y notemos lo que dice acá en el párrafo de más abajo. Dice, se requería pues una intervención decidida e inteligente de alguien que supiera utilizar todo lo bueno de una tradición ya bien consolidada, y al mismo tiempo que fuera capaz de purificar aquellos textos haciéndolos idóneos para el uso litúrgico. El encargo que el Papa Dámaso confió a Jerónimo se limitó al principio a la revisión del Nuevo Testamento latino. Notamos nuevamente que dice, el encargo que el Papa Dámaso confió a Jerónimo se limitó al principio a la revisión del Nuevo Testamento latino. O sea que antes de la Vulgata Latina ya existía otro Nuevo Testamento latino, ya existía. Dice que había que verificar a partir de los mejores manuscritos griegos, por tanto no se trataba de una verdadera y propia traducción nueva. Jerónimo demostró que había entendido bien el género de trabajo que se le pedía. Comprendió la importancia que tenía respetar unos textos ya arraigados en la tradición y en la memoria de muchos cristianos de su tiempo. Por eso se contentó en corregir los errores más palpables y las faltas más graves de elegancia. O sea que ya existía una Vetus Latina. Muchas circulaban en ese tiempo, muchas traducciones al latín, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aparte que si ustedes buscan en Wikipedia, también encontrarán que la Peshitta Siriaca, aunque existen actualmente solamente manuscritos de la Peshitta Siriaca del siglo IV y V, se tradujo en el siglo II. Incluso otras versiones en siriaco, como la Vetusira, fueron anteriores, y otra más anterior es el de Tesarón de Tasiano, que fue en el año, fíjese bien, no en el 397, o que se empezó en 382, no es como dicen algunos curas y apologetas católicos, sino que el de Tesarón de Tasiano era del año 175.
Sigamos leyendo lo que dice y cómo pasó a ser después de que terminó la traducción de los textos que ya habían del Nuevo Testamento Jerónimo. Después que hizo su traducción, no fue aceptada tan fácilmente. Tuvieron que pasar muchos siglos. Se encontró con muchos detractores, y no lo digo yo, lo dice este libro de una editorial católica. Veamos. Dice aquí, ahora en la página 69, y noten lo que dice. Dice, en todo caso, la Vulgata alcanzó un enorme éxito, aunque no fuera ciertamente fácil e inmediato. En primer lugar, los contemporáneos de Jerónimo comprendieron muy pronto que se esforzaba por dejar un poco de lado la antigua versión griega que desde hacía ya siglos era estimada como la Biblia o la forma bíblica, más típicamente cristiana. Por eso su intento fue considerado por muchos como una novedad heterodoxa, más o menos sacrílega. Fíjese nomás, fue considerada más o menos sacrílega su traducción. Y luego dice lo siguiente, e incluso algunos personajes como San Agustín de Hipona estuvieron entre sus críticos y opositores. Se murmuraba que mantenía relaciones excesivamente cordiales con diversos rabinos. Se sospechaba que quería de alguna forma judaizar a la iglesia, introduciendo métodos e ideas palestinenses. Su temperamento agrio, poco prudente y poco conciliador resultó en un factor muy negativo cuando, una vez muerto el Papa Dámaso en el año 384, Jerónimo se encontró con más adversarios que sostenedores en el mismo ambiente eclesiástico de Roma. Entonces, mediante este libro, hemos visto que la traducción de Jerónimo solamente fue una revisión y una traducción, sí, cierto, de los textos hebreos, sobre todo de la Septuaginta, y cotejando con el texto hebreo y con la Vetus Latina. Ya existía el Nuevo Testamento, como bien menciona este libro, y como bien pueden buscar en otras fuentes. Pero la traducción de la Vulgata Latina, aunque se hizo oficial en la Iglesia Católica, no fue en el año 382 al 397, como muchos católicos lo afirman. Fue mucho después, y no solamente este libro lo menciona. Vamos a utilizar también la Biblia que ya mostré en un video anterior, que es la Sagrada Biblia Católica, Torres Amat, y vamos a ir a su prólogo, y vamos a ver aquí en la página 3 que dice así. También dice lo mismo, que ya teniendo esto en mente, lo que acabamos de leer, ahora vamos a leer lo que dice aquí. Miren, dice, la Vulgata Latina se llama a veces la versión de San Jerónimo. Conviene que los fieles tengan una idea exacta de su origen. Existía ya antes de San Jerónimo una primitiva versión latina, dice, de la cual han pasado algunos libros y fragmentos al texto que nos ha legado el doctor Máximo en la interpretación de las Santas Escrituras del siglo IV al V. Algunos otros libros o fragmentos fueron solo corregidos, a veces ligeramente, por el santo, y es obra suya el resto de la versión, sea de los textos hebreos, sea de los arameos o de los griegos. Esta es la Vulgata actual, que el Concilio de Trento, o sea, el Concilio de Trento, que empezó en 1545, y no el Concilio de Cartago, que mencionan muchos. No, esta Biblia Torres Amat dice que la actual Vulgata Latina, que el Concilio de Trento, apoyándose no en un examen crítico, sino en el uso tradicional de la Iglesia, declaró auténtica, mandando que nadie bajo ningún pretexto osara rechazarla en los actos públicos del magisterio ordinario de la Iglesia. Hemos podido ver bien, tanto en el prólogo de esta Biblia como en el libro que tengo aquí, la Biblia y sus transformaciones, que la Vulgata Latina de Jerónimo fue una traducción. No es que reuniera todos los escritos como quieren hacer ver muchos católicos. Fue una traducción, e incluso fue cotejada de la Vetus Latina y de otros manuscritos del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento que circulaban en su época, y que no fue aceptada hasta el Concilio de Trento como la oficial, porque como vimos, hasta San Agustín de Hipona fue uno de sus detractores y estuvo en contra de esta traducción bíblica.